Buenas tardes. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a los grupos de alcohólicos anónimos estoy sin beber. Pues antes que nada yo les agradezco me hayan hecho el favor de incluirme en sus trabajos con el motivo para al parecer de un aniversario más. No nos coordinamos bien, yo no he estado en México y hubo una serie de imprevistos, por eso les ruego que me disculpen la hora y todo, porque no es mi costumbre, ¿no? Cuando me dijo mi José Luis, es que son 2 horas y media, me acordé mucho que llegué un día a un grupo y decía, para decir la verdad, bastan 10 minutos, dije, ahora 2 horas y media, ¿qué voy a decir, no? Entonces no nos pusimos de acuerdo, pero pues como yo le tengo un cariño especial a este grupo por diferentes causas, yo busqué a Fidel y le digo, oye, ¿qué pasó? Si es al rato o no es al rato, dice, no, sí, que anoche lo andábamos buscando para avisarle, pero pues yo estaba en otro grupo y habíamos apagado el celular y me distraje un poco platicando con la gente y ya no supe, ¿no? Pero pues ya estamos aquí, que es lo que más importa. Desde luego, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Yo creo que el tema es a la familia, ¿no? Sí. Y yo creo que muchas veces uno piensa que esta enfermedad del alcoholismo, cualquier tipo de adicción, suprimiéndolo quien lo padece, las cosas se van a componer por sí solas y luego suelen agudizarse, ¿no? Y suelen agudizarse porque hay muchas cosas que no se van a superar si no se pone uno a tratar de llevar a efecto estos principios, sobre todo los resentimientos, ¿no? Los resentimientos, la falta de capacidad que tiene el ser humano de perdonar, de perdonarse, una serie de cosas que van a tener muchas dificultades para crear un hogar bonito, porque dice el paso número 12, ¿no? Es que el objetivo de un alcohólico no es mantener unida a la familia, eso no tiene ningún sentido, es como venir al grupo y creer porque vengo yo estoy haciendo lo que debe de ser. Sí, estoy aquí porque debo de estar, pero a veces sin las ganas de estar. Entonces dice, el propósito del programa de Alcohólicos Anónimos es hacer cada día de un hogar más feliz, que creo que es el objetivo de todos, ¿no? El anhelo más profundo de cualquier familiar de un adicto es recobrar, si es que tuvo algún día momentos agradables de amor verdadero, volverlos a vivir, y si nunca los vivió, yo creo que su anhelo más profundo en el fondo de su corazón es vivir de una manera diferente a la que creo que todos los seres humanos aspiramos. Pero yo creo que el problema es en común, ¿no? Yo siempre he pensado que el egoísmo es la desgracia de todo tipo de cosas. Y saben, el egoísmo se alimenta de miedo y de mentiras. Y el egoísta tiene una característica: con facilidad perturba la alegría de otros, no le gusta que otros estén alegres, ¿no? Y en esas cosas viene uno a darse cuenta que por su propia incapacidad de poder superar muchas cosas, a uno le da por perturbar la vida de los demás. Saben que anoche yo fui a un grupo y yo les decía, todos sabemos quién es Lloyd, la esposa de Bill, de uno de nuestros fundadores de Alcohólicos Anónimos, ¿no? A cual yo admiro profundamente. Yo digo que Dios no se equivoca. Sabe qué tipo de mujer hay que ponerle a cierta persona, y más cuando les van a recomendar una empresa de tanta responsabilidad, ¿no?
Mi padrino es sacerdote y un día le dije, oye, ¿qué es la gracia de Dios, Álvaro? Y me contestó, todo lo que ocupa para ayudarte. Entonces, la pareja de uno y nuestros compañeros es la gracia de Dios. A veces lo que es bien triste oír en los grupos decir mis compañeros o mis compañeras son unos pendejos y censurar de esa manera a quien está ayudando a uno a salvar su vida. Pero uno va a tener que ir aprendiendo. Entonces yo les decía anoche, creo que Lois fue más capaz que Bill. Porque dicen que pedo y dormido no se siente lo jodido. Y la señora, como muchas de nosotros, vivieron las cosas sin necesidad, sin tener al alcance el alcohol o la droga. Y otras, por querer complacer o detener a su pareja, empezaron a usar cualquier tipo de cosas de estas para complacerlo, para detenerlo, y resultó que al rato estaba enfrescada también en un problema grave de adicciones. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy dados a depender y a querernos hacer depender. No nos gusta soltar, aflojar. No, tenemos muchos miedos. Dice por ahí la literatura, dice, Dios no ha hecho la voluntad en ti porque tu miedo no le ha permitido que lo haga. Y uno no le permite a Dios que haga su trabajo, Y nosotros los seres humanos, sobre todo quienes estamos contagiados de esta enfermedad emocional, ¿verdad? Somos gente que carecemos de mucha fe porque somos muy impacientes, ¿no? Y no le hemos dejado de hacer su trabajo Dios como quiere en la vida de nosotros porque echamos a perder las cosas. A veces yo veo la historia de Alcohólicos Anónimos, de nuestros fundadores, y veo la mía, cuánta soberbia, cuánta vanidad existe en el ser humano. Cuántas culpas lo atormentan a uno y no sabe, ¿verdad? Uno dice, algunos estamos conducidos por las culpas, somos presas de los recuerdos y nuestro pasado se encarga de controlar el futuro. Dice, alguna vez Caín falló y la vergüenza lo hizo alejarse de Dios. Y Dios solo dijo, ¿no? Tu castigo tú te lo pusiste. Vivirás prófugo en el mundo. Por eso los seres humanos que vivimos con culpa no tenemos destino. Y la cuestión es de que decimos, ¿no? Que perdonamos y eso, y a veces no hemos sido ni siquiera buenos con nosotros mismos. Entonces, yo viene a la memoria mía Lois, ¿no? Quien tuvo que aguantar la forma de conducirse de Bill, la forma en que dicen los profesionales que se encargaron de aportar sus conocimientos para elaborar el programa. Esto no está hecho exclusivamente por Bill o por Bob o por puros alcohólicos. Fue gente que estaba alrededor de los alcohólicos activos y los que se empezaban a recuperar, quien tenían corazón altruista, quien empezaron a aportar sus opiniones sobre el problema tan fuerte que es este, ¿no? ¿Qué es este? Porque es triste, es doloroso, ¿verdad? Vivir en un lugar a donde existen las adicciones, o estar en un lugar a donde prevalece el rencor, a donde prevalece el odio. Y no es que los seres humanos no tengan la capacidad de limar las asperezas. Lo que no han tenido la capacidad es de quitar el orgullo de en medio para poder entablar diálogos de comunicación, para poder arreglar los asuntos que separan a uno, ¿no? Un día me dijo una compañera, es que Ray, me ando divorciando. Y le dije, pero ¿cómo eres pendeja? ¿Desde cuándo te divorciaste? Ya nomás hacía falta firmar el papel, porque a veces duerme uno con la misma persona y son como si estuviera uno separado.
nada más, a veces con el pretexto por los hijos. Y qué triste que una relación esté basada, parchada más bien, falsa, porque son los hijos y no sea por el amor que debe de vincular a una pareja para sentir un ambiente fraterno, un ambiente de paz en el hogar que lo alimente a uno para poder superar las cosas que tienen que venir a nuestras vidas. Entonces, Lois sufrió muchos problemas como ustedes si son esposas de algún adicto, Las promesas incumplidas. Bill la quería hacer feliz, le quería cumplir lo que le prometía, pero no podía. Y como dice la señora Lois, yo me daba cuenta que íbamos rumbo al voladero, era un tren, yo me podía bajar, pero quise llegar hasta el final con él. Yo sabía que me avecinaba la catástrofe. Y a veces en los grupos mis compañeros dicen, es que estaba loca mi mujer. Y es lo que no sabemos muchos de nosotros, no es que muchas estuvieran mal de su cabeza, es que creían el amor. Lo que no sabían es que un adicto pierde la capacidad para percibir el amor, el afecto. Aunque lo quisiera uno sentir, no se puede. Su egoísmo y su ceguera de uno lo llega a hacer pensar que uno es el que más sufre. Bill dice, el alcohólico es tan egoísta que hasta en el dolor quiere ser el número uno. Nadie sufre como el adicto. Eso sí. Dice, en esa ceguera no se ha dado cuenta que en los hombros ha cargado su desgracia, su propia familia. Su propia familia. Y si el alcohólico, en lugar de ayudarlo a que toque fondo, que vea lo que está sucediendo, a veces le ponemos el colchón para que no toque el fondo, y va a tener que volver a recurrir a seguir haciendo lo mismo. Yo digo, ¿cuánto egoísmo existe en nuestras vidas? Llegamos a los grupos y pensamos, pues ya nos quitamos de beber, ya nos quitamos cualquier tipo de droga, y entonces no nos preocupamos por practicar el programa, y no nos practicamos porque seguimos pensando que el síntoma, que el alcohol es el problema, sin pensar que es nuestra forma de ser, la que ha hecho la desgracia en nuestros hogares. Yo he preguntado miles de veces a donde he ido a eventos, a congresos grandes, ¿quién se casó por amor? Y muy pocos alzan la mano, porque la mayoría nos casamos porque es un requisito en la vida. Algunos, una de mis hijas me dijo, me casé por miedo, papá, porque así quise creer que él iba a resolver todos los problemas, y así que preferí, en lugar de esforzarme, contraer un compromiso que hasta el día de hoy no es una mujer plena. Dejar, ¿verdad?, de trascender en la vida por no sentirse capaz de solventar la responsabilidad de estar viva o vivo. Entonces, yo a través del tiempo he ido conociendo esta enfermedad. Y dice un periodista, oye, no le dice a José Luis que si le baja tantito allá, hijo, porque se confunde todo esto, ¿verdad? No sé, se confunde y hasta dice un periodista, ¿no?, que nosotros los adictos, como tenemos tantos problemas de inferioridades y de complejos, pues tenemos una hazaña con que herir a la gente que más lo quiere. Los psicólogos, los psiquiatras dicen, tienen una doble forma de ser. No dudo nada que amen a su madre o a su esposa, pero a la vez es un estorbo y es un conflicto de emociones. Yo te necesito y te quiero, pero me estorbas para yo seguir la vida que yo quiero.
Y es una serie de conflictos y uno no hay a quien comentarle lo que está sucediendo, porque los médicos dicen, ¿cómo teniendo usted una mujer de la calidad que tiene, vive y bebe de esa manera, y sus comportamientos tan agresivos hacia ella parece ser que le está haciendo daño en lugar de bien? Y la gente entra en muchos conflictos, en muchos conflictos. Yo hasta llegar a Alcohólicos Anónimos he ido entendiendo muchas cosas que ojalá yo me dé a entender. Yo quisiera aclarar algo antes que nada. Algunos tuvimos la fortuna de que nuestras mujeres hayan aportado. Hay otros compañeros que ya no quisieron, que había tantos problemas ya entre ellos que ya no quisieron seguir adelante. Y lo digo porque a veces se hieren subtilidades, ¿no? Porque pues las cosas a uno no nos va como a otros. Hay señoras que y yo lo he visto, su marido se ha recuperado, ha dejado de beber y se ha ido, lo ha abandonado y se ha ido a juntar con un adicto activo. Y platicando le decía yo a una señora, ¿por qué, señora? Si yo creo me quedé tan acostumbrada a los malos tratos que cuando la vida cambió preferí buscar esto, y parece modo de mentira, pero es una realidad. Es una realidad que el ser humano nos acostumbremos al pinche dolor. Cuando viene porque tiene que venir, está bien. Pero cuando tú lo buscas como buscando un castigo, porque sientes, ¿verdad?, que no mereces nada, y la propia persona busca a otra persona con ese tipo de cosas. De veras, es asombroso la forma tan desventurada de ser de esta gente. El alcohólico tiene una capacidad de romper la autoestima de los seres queridos con tanta facilidad, y más a los hijos. El alcohólico, dicen los psiquiatras, es un individuo que es muy controlador. Aparentemente no rompe un vaso, pero es muy chantajista y muy manipulador. Hace al igual que el niño, de veras. Y vean cómo le decimos a los hijos, cuando no podemos guiarlos por el amor, cuando no tenemos autoridad moral por guiarlos, lo primero que le decimos, que no te das cuenta cuántos sacrificios para pagarte tus estudios, y tú eres un mal agradecido para que el niño sienta culpas, y entonces lleno de culpa yo sí lo pueda controlar, porque no me he sabido ganar las cosas, y para ayudarlos y para acercarme a través del amor, siempre tengo que buscar otros tipos de cosas para poderlo controlar. Así que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo he visto con mucha tristeza cosas al llegar aquí. Yo siempre he dicho que es muy triste llegar a Alcohólicos Anónimos y a venir a perder lo que no se perdió de borracho. Y una persona que no se va a ocupar en practicar estos principios, forzosamente sus actitudes van a ser peor que de borracho. Y la persona que vive con uno al lado, si no se prepara, si no se deja ayudar, seguramente jamás siquiera van a aprender a comunicarse y a tener diálogos abiertos para poder saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito en nuestras vidas el día de hoy. A veces uno dice, perdonar es olvidar, y eso no es cierto. Algo que queda registrado en la vida, ahí está. La cosa es que te enseñen a cómo controlar cuando venga el recuerdo, porque tienes que recordar, y no sé, estando cerca de algo, cuando ha habido infidelidades, cuando ha habido cosas así, yo sé que no va a ser muy fácil, pero también es necesario decirles, o se perdona, o se pone uno de acuerdo, o esa vida va a ser un pinche infierno. ¿Y saben desafortunadamente quién la va a llevar? Más los propios hijos. Y entonces el otro día, parado haciendo la cola en el reclusorio para entrar a visitar a un amigo
al interior del reclusorio, me dice una señora: ay, señor, yo no sé de dónde, dice, ¿de dónde han salido tanto delincuente tan joven? Y le dije: señora, de nuestros hogares. Han carecido de la guía, del amor. ¿De dónde quieren que salgan unos chamacos que a veces uno cree que solo proveyéndolos de lo necesario económicamente basta para que sean unos hombres de provecho en la vida? Porque a veces no tiene uno tiempo para platicar con ellos, no se da uno tiempo para orientarlos. Y eso es el reflejo de mi propia vida. Mi madre fue alcohólica, prostituta. Mi padre nos dejó. Yo me acuerdo que le decía a mi madre: oye, ¿y por qué se fue mi papá? Y me contestaba: porque Dios quiso. Y entonces uno empieza a tener hasta rencores con Dios. Pues qué injusto. ¿Por qué yo no puedo tener lo que otros chamacos tienen? Y entonces se juntó con una persona y la vi como la golpeaba, como nuestros hijos. Y cuando la golpeaba, yo empecé a experimentar resentimientos, deseos de venganza. Y es triste que a los 10 años, 9 años, una criatura ya esté anidando en su corazón odios y rencores. Y luego la costumbre, ¿verdad?, de los padres a los hijos decirle todo lo equivocado que está su pareja, sin importarle que de esa manera lo están predisponiendo a odiar, y desde chamacos no le permite a uno que vayan viviendo su infancia, su etapa. Entonces ya nomás faltaba tomar alcohol y meterle a la droga, porque yo traía problemas graves emocionales y mentales. Porque a veces me preguntaba cuando venía borracha mi madre. Y llegaba y se acostaba, el vestido y todo se le subía. Y es una tristeza imposible de explicar. Algo que es para ti tan significativo, que representa lo más grande en tu vida, ya sea el padre o la madre, y verlo postrado en una desgracia que es más que desgracia, una vergüenza tan grande para quien ha criado en su mente algo especial en su vida. Y el alcohólico o en la familia exigen buenas calificaciones. Exigen buenas calificaciones, buena conducta, pero en el hogar hay todo lo contrario. A los chamacos le decimos: no se debe de mentir. Y oye a su mamá, por proteger a su papá, hablar a su trabajo, decir: no puede ir porque está enfermo. Y el chamaco dice: pues son malas o son buenas. Y cuando lo caemos en una mentira, y entonces a él sí lo castigamos, pero si él pudiera hablar, si le diéramos la oportunidad, diría: pues tú me lo enseñaste. Porque yo nunca he visto que te des en la mesa un beso de amor con mi padre. Siempre son discusiones. ¿Y saben por qué son discusiones ya cuando se está en esto? Porque todos queremos tener la razón, porque a nadie nos gusta ceder tantito. Dice por ahí alguien: ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Y verá que todos preferimos tener la razón y no ser felices, porque le damos siempre la prioridad al orgullo, a nuestro egoísmo. ¿Cómo vamos a ceder? Y el que no sabe ceder, o por lo menos reconocer por el amor a la familia, que no es capaz de sacrificar nada, ¿qué tipo de amor puede tener? Yo de chamaco aspiraba y anhelaba un hogar, y iba a las casas de mis amigos, de alguno de mis primos, y veía que era otra forma de vivir, y yo sentía mucha frustración. Y después en mi conducta, la rebeldía me llevó a otra vez ya le subió aquel, tú.
me hacía hacer cosas para hacer sentir mal a mis padres, como diciéndoles, ¿no? Yo no sé si han leído el libro Un grito desesperado, ¿no? De veras, cuántas cosas a veces hacen los hijos, no con el afán de dañar, con el afán de llamar la atención, porque si no los atiende uno por el lado bueno, por lo menos por el lado malo, por el lado del otro lado puede llamar la atención. Entonces yo empecé a ser muy rebelde y me quisieron domar a golpes y me metieron en un reformatorio a las 10 o 11 años. Y entre puros chamacos más grandes que yo me metieron, creyendo que a base de golpes y a base de agresiones iban a lograr que yo fuera diferente. Y lo único que hacemos los padres cuando somos agresivos con los hijos o con los ahijados en los grupos, les damos dos alternativas: o huyen o atacan. Por eso los hijos cuando crecen, lo único que esperan, ¿verdad?, es agredir por lo menos verbalmente a quien a golpes ha querido hacerlo diferente o hacer lo que tome el camino debido. Entonces la familia se encargó de quererme educar a base de golpes, y yo fui llenando mi corazón de muchos rencores. Y cuando yo empecé a tomar alcohol, yo sentí que el alcohol venía a pagar los rencores y las insatisfacciones que yo traía interiormente. Y lo empecé a usar para darme valor, para a veces recriminarle a mi madre de las cosas que no me atrevía a decirlo, cuando yo no tenía la fuerza que da cualquier tipo de droga. Y no porque yo juzgara a mi madre, sino simplemente lo único que le quería decir, que yo no estaba exigiendo comodidades, que lo único que quería en ese momento era un poquito de atención y de amor. Y seguimos dentro de los grupos de aquí pensando, ¿verdad?, de una manera diferente de lo que dice el programa de Alcohólicos Anónimos. Pensando que con agresiones, pensando que con maltratos, nuestros hijos o nuestros amigos en los grupos van a cambiar, y lo único que vamos a hacer es entorpecer el camino. Es necesario creer en el amor. Yo a veces cuando vamos a Santa Marta y digo, bueno, ¿qué es lo que sucede en esta vida? ¿Qué el ser humano tiene que perder para sacar sus valores, para comportarse de una manera diferente, para valorar lo que uno tiene? Aquellos en prisión, lejos de su familia lejos de él, cuando llegan a verse ya dentro de la penitenciaría, ya que ellos están en un grupo de recuperación, yo veo el trato y su relación, a pesar de la pobreza y la escasez de dinero y las limitaciones del entorno, prevalece el amor. Y cuando se estuvo acá afuera y a donde había hasta opulencias, solo hubo desavenencias y desgracias. ¿Por qué tiene que ser el dolor el que tiene que sacudirnos fuertemente para reaccionar y ver que la vida es hoy? Alguien me dijo un día, ¿y por qué no siento a Dios? Porque lo pierdes en el tiempo. Dios es el momento, el instante. Dios no es al rato, ni hace rato, es este momento, y no sabemos estar con quien debemos estar, que en este caso hablando de la familia. ¿Y saben por qué? El día de anterior oía yo a Joaquín López Dóriga comentar un libro. No me acuerdo el título del libro, pero comentaba, dice, ¿hasta cuándo la humanidad se dará cuenta o hará conciencia que nadie es eterno en la vida? Y todos los seres humanos pensamos que nunca nos vamos a morir, y por eso desaprovechamos las oportunidades de llenarnos del amor, de participar en experiencias que pueden llenar nuestros vacíos existenciales, que equivocadamente los padres lo queremos llenar
dice el octavo paso, regularmente la reparación de daños la queremos hacer comprándola con cuestiones materiales o agradando a la mujer, accediendo de más en sus peticiones a veces sexuales, pensando que esa es la forma con que se van a resarcir los daños. Y no es cierto. La sobriedad y la paz en un hogar no se compra de esa manera. Se gana reconociendo de veras que si yo no quito las cosas que están mal dentro de mí, no va a funcionar esto. Y es un pinche calvario la vida así. Es un calvario vivir en pugna en el hogar. En pugna, de veras. Por eso cuando no hay una relación, no está dándose resultados, dice el paso 12, sepárense un tiempo prudente. No tomen una decisión para siempre, pero unos meses a distancia los hará valorar si se necesitan o no se necesitan. Es necesario a veces tomar algunas determinaciones para salvar la relación, pero más que nada salvar nuestro hogar. Yo tengo presente una chamaca que cumple 15 años dentro de una celda de castigo en Santa Marta, Catitla. Yo pasaba por ahí una mañana, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, fui a arreglar unos papeles y entonces su padre del compañero de nosotros se asoma por una ventanita y me ve y me dice: don Ray, ¿no le dice al Rondín que si lo dejan pasar tantito a mi celda? Y pasé, y estaba la señora, su esposa, él y una criatura que estaba cumpliendo 15 años. Y la chamaca estaba que irradiaba alegría por todos lados. Y había un pan ahí que simbolizaba su pastel de 15 años. Y me dice Clemente, nuestro compañero: mi hija está cumpliendo 15 años, Ray. Y contesta ella: y soy la mujer más feliz sobre la tierra. Y yo volteo y veo que la celda es tan pequeña, el mismo baño está ahí, huele a miseria, huele a dolor. Y me dice: ¿y sabe por qué soy feliz? Mi padre fue comandante de la judicial. Tuve todos los lujos que usted ni usted mismo se puede imaginar. Hasta la esquina me llevaban en camionetas. Mi padre tuvo que llegar a la cárcel para perder todas las comodidades, pero gané más, me dice, porque hasta aquí me ha dicho que me ama, y porque hasta aquí me ha dado un beso, mientras él todo lo quiso componer con dinero. Y los hijos añoran, desean que sean tomados en cuenta, funcionan con amor. Un día el director, fíjense lo que hacen los hijos a veces para agradar. El director del reclusorio Oriente me habló un día y me dice: oiga, don Raimundo, ¿le puedo pedir un favor? Quisiera que viniera a platicar con un joven que tiene escasas semanas que lo trajeron y viene por el delito de haber matado a 8 o 9 gentes y tiene 19 años de edad. Entonces yo fui al reclusorio y al entrar me dice el director: ahorita lo mando a llamar. Y entra un chamaco con la camisola en la cintura, todo tatuado, queriendo desviar las emociones él, que no descubriéramos que tiene miedo, que en sus actitudes ha sido el grito desesperado de que nadie lo tomó en cuenta. Porque a veces, en lugar de decir pinche chamaco sacó 6 o 5 o 4, ¿por qué no pienso y digo: no será la forma de decir dedícame un instante? Y a veces llamamos la atención porque los vemos antes de la edad prudente tener actividad sexual, sin darme cuenta que en mi hogar a lo mejor hubo la promiscuidad moral, sin reparar.
en que los hijos veían y se daban cuenta de las cosas. Y no se trata de llenarnos de culpa. Se trata de que cada quien tenemos que reconocer nuestros errores. No de todos es uno culpable, ni ustedes son culpables. Al final dice Dios, aquí no hay culpables, porque los que se equivocan por ignorancia son considerados. Pero ya con uso de razón, no interesarle lo que es el hogar. Bueno, entonces yo voy a ver, y el chamaco entra con una actitud así de querer apantallar, y le dice el director, él es el señor que te dije, ¿no quieres hablar con él? Pues ya muy a regañadientes aceptó, se paró el director y se va. Yo me pongo a platicar un poquito de mi vida con él y empieza a hablar el chamaco. Y me dice, ¿sabe qué? Que mi madre se divorció y se juntó. Aquí hay, sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Y se juntó con un borracho, drogadicto. Y entonces me empezaron a golpear. Y un día me echaron a la calle y me violaron. Pero yo me di cuenta quién me violó. Y fui creciendo con el rencor y con el deseo de vengarme. Y encontré a uno de los que me violó, y lo maté. Fíjense lo que dijo después. Después se enteró mi padrastro que él me corría de mi casa, y como era adicto y borracho, drogadicto y borracho, me dice él tenía muchos problemas. Pero como yo tenía mucha necesidad de estar con mi madre, yo me encargué de sus problemas de él, y a sus enemigos yo los fui matando con tal de que me aceptaran en mi hogar. Fíjense a veces nuestros hijos cuánto tienen que hacer, o de otra forma, para decir, dame una caricia. Yo fui muy amigo del padre Chinchachoma. Ese padre, que en paz descanse, le dedicó toda su vida a los niños de la calle. Nosotros habíamos abierto un grupo de niños de la calle, y entonces nos hicimos muy amigos, el padre y yo. Y uno de los chamacos que obligaba a la Casa Alianza que fuera a las juntas, un día le dije yo, y bueno, ¿y por qué te tienen que obligar para que entres a la reunión si es para tu beneficio? Y me dices que yo no creo en esto. ¿Y por qué no crees? Dice, mi padre tiene 10 años en esto y llega y golpea a mi madre y golpea a mi padre, a mis hermanos. Y por eso tenía un pinche rencor a esto. Uno no piensa, ¿verdad?, lo que está haciendo con los demás. No lo piensa para nada. Entonces dice el padre, cuánta carencia de amor hay en tanto pinche chamaco de la calle. ¿Y sabes por qué? Dice, el otro día estaban todos reunidos y yo les quise preguntar a cada uno de ellos, les grité, les dijo, yo quiero preguntarles cuánto vale cada uno de ustedes. Y alzó la mano uno y me dijo, yo valgo madre. ¿Y por qué? Porque así me dice mi papá y mi mamá cuando están enojados, tú vales para pura madre. Fíjense la influencia de nuestras palabras. Y al otro le dijo, ¿cuánto vales? Yo valgo 50 pesos porque es lo que me da cada semana mi padre. Y por ahí, dice, alzó la mano otro, que sus padres habían muerto en un accidente, dice, yo valgo un chingo. Porque mis padres siempre me dijeron que me querían un chingo. Fíjense el valor que le da el amor a la gente y lo que desvalora a los demás cuando uno no repara lo que es necesario, el amor en nuestras vidas. Yo me fui encaminando a beber, nunca me ocupé de trabajar, ni de mucho menos, no me interesaba la vida. Sentí un odio por mi madre que no me cabía en el pecho. Qué duro tener que tragar pinche alcohol para amordazar el grito de interior
para no ofender, para no lastimar. Un odio que no lo soportaba. Yo veía que con quien vivía le daba unas golpizas y yo decía, un día me las va a pagar. Y el día que pude decirle a ese hombre que no la golpeara, me dijo, no te metas tú. Y le dije, ¿por qué no? Dice, porque tú no me das lo que él me da. Y entonces más confusión en la vida de uno. Y a dedicarme a seguir tragando alcohol en la vida. Yo no sabía por qué, no me explicaba por qué yo bebía de esa manera. De esa manera. Pasaron los años, caí a la cárcel. Y a veces llegaba mi madre a verme. Y entonces me decía que estaba preocupada porque quizá no me dio la atención debida, pero ya estaba hecho todo. Y a veces no me podía detenerle para decir que lo que más deseaba era que no volverla a ver en mi vida. Pinches cosas que siente uno en el corazón que lo obligan a uno a meterle madre y media con tal de quitarse ese tipo de sentimientos producidos por una pinche vida equivocada. Ustedes están en un lugar a donde están encontrando la orientación. No lo echen en saco roto, porque la vida es bien dura acá. Bien dura. Hace unas semanas fui a Santa Marta a la penitenciaría de las mujeres. Y iba de paso al grupo y me dice una señora, don Ray, y no me acordaba de ella, y me dice, yo soy la esposa de, y ya me dijo de quién, de un compañero, y le digo, señora, pues ¿cuánto tiempo tiene aquí? Dice, voy para 6 años, pero me echaron 40, Ray. Y le dije, ¿por qué? Si me lo puede decir. Dice, fíjese que a veces las madres somos ciegas, yo vi muchos lujos o muchas comodidades de mis hijos, y nunca dije nada, y dentro de la casa tenían un laboratorio donde vendían droga y llegó la policía, no estaban ellos, pero me trajeron a mí. Me trajeron a mí, dice, y desde hace 6 años no han vuelto a poner un pie ellos a verme aquí. A veces los padres queremos evitarle el dolor a los hijos. Dice un libro que acabo de leer, ni con 10 años, ni con 10 vidas que Dios te dé, podrás evitarle el dolor a tus hijos. Además, ni creas que eres tan buena gente. Eres una persona egoísta que le tienes mucho miedo al dolor, por eso te has dedicado a resolverle los problemas y sobreproteger a tus hijos. Los has matado con bondad, creyendo que es amor. Y yo mismo me di cuenta. Yo mismo me di cuenta de, ya dentro de esto, cómo es uno egoísta y cómo daña también a los hijos. Decía el doctor Bob, un alcohólico es alguien que todo le dieron o nada le dieron. Ese es un adicto. Entonces, la señora allá adentro, y los hijos jamás han puesto un pie a verla. Y yo me acuerdo que iba mi madre a verme y yo ni deseaba verla. Yo ni deseaba verla. Me dediqué a beber, caí a la cárcel y caí a muchos dolores, hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos. Hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos y nunca me imaginé que la vida me fuera a proporcionar la oportunidad de vivir de la forma que vivo el día de hoy, con todos los problemas que puedan haber. ¿Y saben por qué? Porque por primera vez me enseñaron que el pasado no debe de ser, ¿verdad? No debe de ser pretexto
para seguir siendo igual o seguir siendo irresponsable en la vida. Que mi pasado todo lleno de tristezas y de amarguras era cierto, pero no puedo permitir que el día de hoy sea lo que entorpezca y nuble la oportunidad de vivir. Creo que los seres humanos tenemos el problema que dice López Dóriga, ¿verdad? El problema de que nos creemos que somos eternos, por eso dejamos de vivir. Yo creo que la mayoría nos van a faltar 10 minutos para morir y le vamos a decir al Señor, déjame otro tiempecito más para amar a mi pareja, para amar a mis hijos, para disfrutar de la vida, para poderme perdonar, porque mientras estamos de pie vivos siempre nos la pasamos cajando y con muchas pinches deseos o insatisfacciones que según sentimos que tenemos en la vida y desaprovechamos. Un día entré a una junta, a un reclusorio, y en el pizarrón decía, además de quejarte, ¿qué otra cosa sabes hacer? Porque parece ser que nosotros somos una máquina para podernos quejar y la vida es hermosa. Y más hermosa cuando se viene de superar tantos ratos tan amargos que lo trajeron a un día Alcohólicos Anónimos. Dicen que el alcoholismo es un contagio familiar. Esa es una gran realidad. Pero el alcohólico, cuando se propone a practicar estos principios, es capaz de hacer feliz a quien esté cerca de él. Yo, antes de conocer Alcohólicos Anónimos, toda relación que tuve sentimental nunca pudo perdurar por mis exigencias desmedidas de atención, de amor, de satisfacciones sexuales, porque esa es la forma en que uno aleja a los demás, y es la forma que desafortunadamente las parejas funcionamos. No es una relación sentimental de amor, sino de convenios. Si haces lo que yo digo, si me das lo que yo quiero, entonces estamos bien. Y ese es un convenio. Yo creo que hay que amarse como son las gentes. Y más cuando se viene de la desgracia de vivir todo este pinche tipo de amarguras. Pero ¿saben qué sucede a veces en los grupos? Que venimos porque dicen que ahí se puede cambiar de forma de vivir. Y venimos y a veces estamos distraídos platicando y por todos distrayéndonos y desaprovechando la oportunidad. Dicen que un hombre era muy bueno y un día le dijo, Dios, ¿qué quieres como premio a tu bondad? Dice, enséñame a escuchar para oír tu voz. Y qué difícil es que nosotros escuchemos, ¿eh? A veces Dios nos ha querido hablar a través de nuestros mismos hijos y no hemos sabido escuchar. Decía el padre Edwin, creo que el problema del neurótico, del enfermo emocional, proviene a que no sabe escuchar, sigue pensando que esto se escucha con los oídos físicos y no ha querido entender que se escucha con el corazón para que escuche las bendiciones de Dios. Uno piensa que es con esto y hay que escucharlo con el corazón, con el alma, cuando uno ha conocido el dolor, las desgracias, lo que realmente se tiene que vivir. A veces quiere uno tomar decisiones porque yo tengo 30 años de casado. Y han tenido que vivir muchos ratos duros de llegar a pensar a que las cosas terminen. Pero creo que aquí hemos aprendido a que todo ese tipo de cosas hay que superarlas. Que ninguna relación es como la que a veces pensamos, que no hay contratiempos y no hay cosas embarazosas que causen algunos momentos difíciles. Creo que a veces hay que aprender que lo que hace el amor no es precisamente estar de acuerdo en todo. Lo que hace al amor y lo acerca a uno a su pareja es la capacidad que tenga uno de superar los problemas, los conflictos, las enfermedades, las necesidades económicas, sin renunciar, sin claudicar. Porque desafortunadamente la gente enferma emocionalmente, lo primero que hacemos es renunciar o querer correr. Yo hace unas semanas me decía una compañera, es que a veces pienso, Ray, que el haberme divorciado no fue lo correcto. Yo que tanto, dice,
Yo a veces le reclamo a Dios por qué no hizo nada para evitar mi divorcio, y siento que ni por enterado. Le digo, sabes que Dios estaba ahí cuando tú y él se estaban decidiendo divorciar, pero nunca le dijeron, Señor, ¿qué debemos de hacer? Ustedes tomaron su determinación, y es como las toma uno, ¿no? Es como las toma uno, ¿no? Dice un interno ahí en Santa Marta: yo antes de morirme quisiera pedirle a Dios que si me pudiera regalar un milagro, me diera chance de pasar unos días con mi familia y disfrutar a mis hijos, pero no en la cárcel por allá. Y nosotros tenemos tantos privilegios y no los queremos, o no hemos aprendido a disfrutarlos. Soy gente que de veras es uno afortunado por haber tenido la oportunidad de llegar aquí. Yo pasaba las noches ahí en la unidad Santa Cruz, me llegó algo rumbo al Tiradero, a pasar las noches cuando alcanzaba a llegar. Entonces las ventanas de todas esas casas las abrían con este tipo de calores y eso. Yo veía cómo convivía la familia, y venía dentro de mí la melancolía y la añoranza de decir, ¿verdad?, esa gente es feliz, y creo que yo nunca he tenido ni voy a tener la oportunidad de vivir en plenitud el ambiente que existe en esos lugares. Entonces pasaba y veía ese tipo de familias que convivían, y mi familia siempre fue todo lo contrario. Mi hermana se casó joven porque ya no aguantaba vivir en un ambiente a donde mi madre y yo éramos borrachos, y su papá de ella también era borracho, y mi hermana a los 14 años se fue a casar con el primero que fuera, con tal de salir a donde está el ambiente del alcohol. ¿Y cuántos de nuestros hijos, verdad?, a veces se deciden ir porque ya no soportan convivir de la forma que se conviven cuando hay recriminaciones, hay ofensas y hay todo ese tipo de cosas que existen. Dicen que los mayores daños que existen de unos a la otros es el egoísmo sexual, la forma en que cada quien quiere satisfacerse personalmente sin pensar, ¿verdad?, en la satisfacción del otro. Qué pinche forma de ser de uno. Por lo menos yo me he dado cuenta, el desinterés por la otra persona, solo pensar en mí. ¿Ustedes creen que va a haber un ambiente familiar cálido que invite a los hijos a sentir un remanso de paz? Que sientan y que crean profundamente en Dios, porque en el ambiente mismo de su hogar hace patente el amor de Dios. Cuando hay una diferencia de forma de ser de gente que no ha querido aprender de las propias desdichas, de sus equivocaciones, porque la renuencia y la rebeldía de uno es de ese tamaño. Yo digo, ¿qué tiene que suceder en la vida de uno para bajar la pinche guardia y dejar y permitir que Dios lo ayude a uno para conducir nuestra vida y a nuestra familia? Dice un psiquiatra que ayudó a elaborar este programa, el problema del ser humano es que tienen un individualismo desafiante. No les gusta que los controle Dios ni que los controle el hombre. Todos queremos hacer de nuestra vida con lo que queremos. No queremos que Dios se meta en nuestra vida, ni que alguien nos auxilie para decirnos si estamos bien o mal, y hacemos lo que creemos que está bien sin importar lo que estamos haciendo con los demás. Un día un preso subió de ahí en la cárcel y dice, ¿saben que hasta llegar aquí a la cárcel me di cuenta que injusto he sido con mis hijos? Yo nunca estudié, tengo 10 años en la cárcel y voy para muchos años más, y entonces me obligaron las autoridades a ir a la escuela. Entré a primer año y me ha costado una dificultad aprender las vocales, y he tenido que recordar cuántas veces a golpes le quise meter la letra a mis hijos diciéndoles que eran unos pendejos porque no aprendían rápidamente. Y hoy que estoy yo aquí y no tengo la capacidad de absorber las letras como yo pensaba que se absorbían de facilidad, me acuerdo lo injusto que he sido con mis propios hijos, y a veces ha sido muy injusto uno. ¿Saben por qué? Porque cuando a uno se le olvida de dónde viene,
cuando uno se le olvida su propia historia, es difícil comprender a los demás. Les queremos exigir algo que nosotros pensamos que no hicimos. Fíjense lo que dice Bill. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de comprender, de haber conocido la compasión ni de nuestros amigos ni de nuestros hijos. Tengo una hija que ha sido un dolor de cabeza, Hace poco me detuvieron y un desorden fuerte. Esa muchacha se iba a morir de recién nacida y yo le pedí a Dios con mucha fuerza que me la dejara y me la dejó, y es la que más dolores de cabeza me ha dado. Me la dejó como ella quiere. Entonces y a veces me digo, ¿no? ¿Por qué es así? Dice Bill, porque algunos de nuestros hijos o nosotros de nuestros padres tenemos herencias genéticas, y a veces la veo y le digo, ¿cuánto tienes de mí, cabrón? ¿Cuánto tienes de mí? Y de esa manera, ¿verdad?, apaciguo a veces los corajes o las ganas de corregirla a la manera violenta. Entonces, dicen que cuando no comprende uno a los demás, va a haber muchas dificultades. Alguna vez, un chamaquito quiso comprar un perro. Y entonces se dirigió a un lugar a donde decía se venden perros a $15. Y entró y solicitó un perro. Todos los perritos le brincaban, él las quería jugar. Y dice, escoge el que sea. Pero hasta la parte de atrás venía un perro, pero que le costó trabajo llegar hasta adelante porque estaba cojo y se caía. Y el chamaco se le queda viendo y le dicen, ¿cuál quieres? Dice, aquel. Y le dice el que lo vende, pero ¿para qué lo quieres si está cojo? Tú eres un niño. Tú necesitas con uno con quien correr, con quien jugar. ¿Para qué quieres ese? Va a ser un estorbo para ti, está cojo. Entonces el niño dice, por eso lo quiero, y se levanta la valenciana y le enseña que trae una prótesis. Por eso lo comprendía. Y cuando yo tuve que aprender, como dice el capítulo 7 del libro azul, acuérdate cómo eras tú a los 20 años, entonces tendrás la capacidad de comprenderlo. Y entonces me acordé que a los 20 años yo estaba en Lecumberri. Y entonces me acordé que a los 20 años alzaba la voz a mi madre, ofendiéndole de una manera como ofenden la gente que lo único que han hecho es amarnos, y como en su amor tan grande nos han ayudado a resolver casi todos los problemas, cuando algún día no pueden resolvernos los problemas, nuestras dependencias, en lugar de ser agradecimientos, se vuelcan en rencor, porque va a llegar algún día que no podamos complacer o no puedan complacer a sus propios hijos, y eso que algún día los favoreció se va a voltear como a mí para decirle a mi propia madre, ¿verdad?, todo lo que le tuve que decir, todo lo que le tuve que decir, porque creía que ella estaba facultada y obligada a resolverme todos los problemas que llegaran a mi vida. Entonces hoy sé por qué tragaba alcohol y por qué era mi forma de beber así. Pero eso fue bajo la inconsciencia. Porque si ahora no me doy cuenta que a veces entro a la penitenciaría y encuentro a compañeros de nosotros que por muchos años han sido abandonados ya en la cárcel porque su esposa está enferma, porque decidió irse con otra persona, por muchas situaciones, y a veces los veo en la mañana o en la tarde, en la entrada del acceso a las visitas, con la esperanza a ver si pueden ver o si algún día se recuerdan con ellos, y digo, ¿y cuántos acá afuera teniendo tan cerca a quien puedes amar, con quien te puede acompañar,
por pinches estupideces, por estupideces de decir perdóname o te perdono, no hay bronca. Prefiero estar sin disfrutar la vida. ¿Cuántos nos estamos muriendo en los grupos? ¿Cuántos hay en el libro Un grito desesperado? Dicen 2 generales victoriosos de la Segunda Guerra Mundial regresaron a Estados Unidos. Uno andaba con sus medallas, orgulloso por todos lados, mostrando que habían ganado, y el otro estaba en una depresión en su casa y su amigo lo fue a visitar y le dijo: ¿qué es lo que te pasa? Deberías de estar contento y no en esas condiciones. Y dice: no puedo. Y le dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Dice: ¿qué? ¿Ya perdonaste a los alemanes? Dice: no, si los tuviera enfrente los volví a matar. Dice: mucho me temo que ellos te están matando a ti, y aquí nuestros resentimientos nos están matando. Y lo más triste, que ¿saben qué va a suceder? En el sureste hay una víbora que se llama de coralillo, y el armadillo la molesta, y la víbora, cuando lo trata de ver quién le pega, el armadillo mete su cabeza a la concha y no encuentra a nadie. Y 2 o 3 veces no encuentra a nadie y termina por picarse y matarse solo, y nosotros vamos a terminar por matarnos solos si no perdonamos. Si no perdonamos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir atados a la perversidad o a la conducta del otro y nos vamos a estar muriendo. Dice Bill: ¿no sabes que la culpa y el rencor empobrecen más que la rebeldía? No hemos aprendido a ser amigos ni de nosotros mismos, muchos de nosotros. Nos echamos la culpa de todo. Un día un hombre que veía a Dios, le dijo a todo mundo que veía a Dios, y llegó a los oídos del padre de la iglesia, y le dijo: a ver, tráiganlo. Y le dice: ¿tú ves a Dios? Sí, lo veo seguido. Ve y pregúntale mis pecados. Y se va y dilata muchas semanas, y ya un día inquieto va el padre y le dice: oye, ¿no has visto a Dios? Dice: sí. ¿Y qué te dijo de mis pecados? Dice: que desde cuándo los olvidó. No sé por qué usted es tan tarugo que ahí los trae cargando. Y yo no sé por qué nosotros seguimos cargando las pinches culpas, y no somos capaces, de veras, de decir: Raimundo, ya estuvo, te quiero, ya estuvo. Porque si no es bueno uno para uno mismo, para amarse a uno mismo, ustedes creen que se van a amar a los demás. ¿Ustedes creen que va a amar a uno? ¿A los demás? No. Hay formas. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de la familia de mi esposa, y yo le decía a mi esposa: ¿por qué los veo raros conmigo? Y yo decía: pues ¿qué les vienes a contar algo? No, pues se daban cuenta. Y un día me dijo mi esposa: ¿por qué tu mamá la veo rara contigo? Y un día mi mamá me dijo: ¿por qué veo a Blanca rara conmigo? Dije: fíjense la habilidad. Porque a mi madre le iba yo a decir que me trataba mal mi esposa, y a mi esposa le decía que mi madre, con tal de buscar la aprobación de los demás, y yo echaba a pelear a la gente. Y si dentro de Alcohólicos Anónimos no entiendo, ¿verdad?, que no hace mal lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Que esa forma de censurar la vida de los demás no presentes, dice: no exhibes a los otros, te estás exhibiendo tú mismo. No exhibes. Tuvimos 4 hijas. 4, ninguna, una está casada con un abogado en Aguascalientes. Las otras se casaron a su manera. Yo les di, creo que aquí hay gente que me conoce de años,
creo que si no soy un ejemplo como padre, creo que no dejé mucho que desear y no he dejado mucho que desear hasta el día de hoy. He tratado de ser lo mejor que pueda como padre. Todo se los di, al grado de tenerlas viviendo con sus maridos en la casa, casi manteniéndolas. ¿Qué pinches daños hace uno? Cuando mi madre se iba a morir, me encontró mi padrino, el padre, y me dijo: oye, ¿qué haces? Le digo, estaba pidiéndole a Dios. ¿De qué? Que ya recogiera a mi madre. ¿Por qué? Le digo, porque yo veo que ya está sufriendo mucho. Dice, no te engañes, Raimundo, ya te cansaste tú. Y la protección que yo le tenía a mis hijas no era precisamente para ayudarlas, sino porque siempre como padre he tenido miedo al dolor, no me gusta verlas sufrir. Y ya me habían dicho, suéltalas porque no le estás negando la oportunidad que se desarrollen, que crezcan. Las dependencias le van a hacer daño como te hicieron a ti, se van a quedar enanas espiritual y emocionalmente. Suéltale, y el egoísmo, tenerlas aquí, porque un enfermo emocional, señoras, tiene que depender de alguien o tiene que hacerse depender de los demás. Es una pinche necesidad que tiene uno, a huevo de que se sienta uno ese tipo de cosas. A veces carezco, ¿verdad? Tengo que darme cuenta, ¿verdad? Que podrían decir toda la gente qué generoso y qué comprensible es Raimundo, y yo los que las quería tener ahí para no sentir este tipo de cosas. Y la apariencia y la gente diciendo y pensando que yo era eso, pero en el fondo yo sabía por qué. Y en ese afán, una de ellas conoce a un muchacho que andaba en malos pasos. Y entonces me dice, mi hija, ayúdame, papá, mándame a Aguascalientes. Y digo yo, bueno, la voy a mandar a Aguascalientes, le pago una escuela por allá, va a conocer otras personas y se va a casar. Se fue a Aguascalientes y conoció uno peor, siempre por quererle jugar al papel de Dios. Bien le dijo el padre Edwin a Bill, cuando le dijo, ¿por qué no recurre a Dios? Y dice Bill, es que hace mucho que no lo comprendo. Ese ha sido su error, querer comprender a Dios es quererse sentir igual o más que Él, porque nunca va a poder usted entender los caminos que pueda. Y la otra se va con un muchacho, y yo debí de haberla dejado que se hicieran responsables, y también las di. Y las tengo todas ahí, y entonces empiezan a tener problemas ellas por querer más o sentir que merecían más unas que las otras. Y mi padrino diciéndome, déjalas que se independice, los padres están para ayudar, no para resolver. Y yo no quería aceptar las cosas. Entonces viene un problema fuerte, que por necesidad se tienen que ir cada uno a independizarse, y entonces yo ando mortificado unas semanas. ¿Qué van a hacer? Y resulta ser que hoy las veo bien, mejor de lo que me imaginé, y a veces no quiero aceptarlo porque hoy sé que no vinieron los recursos de mí, que vinieron de Dios y de su capacidad de ellos, y ellas están bien. Y eso es lo que a veces los padres cometemos, los errores más grandes, decía Bill. Hay gente como a sus propios hijos que va a ayudarlos más no ayudándolos. De veras, se ayuda más no ayudándolo. Y entonces este problema se hace con unas gentes vecinas por las relaciones amistosas de mi hija. Y se hace un problema que se hizo tan fuerte que mi hija, la más chica, la que nunca le he pegado, ninguna le he pegado, de repente se ve involucrada por quererme desviar un golpe de esta gente, sale herida, llega la policía y yo no me di cuenta que se la llevaron.
Cuando yo estaba allá, vi que en la madrugada me entró mi hija esposada como delincuente. Se hizo un dolor tan grande ver todo eso. Y decir, ¿por qué chingados tienen que pasar las cosas desagradables y amargas para cambiar? Un día la gente le reclamó a Dios, ¿por qué no quitas el dolor de la vida de nosotros si tú eres todo misericordia? Y Dios contestó, si les quitara el dolor, nadie me buscara y nadie tratara de ser diferente, cabrón. Nadie. Una vez un sacerdote dijo, ayúdenme a elevar una oración, vamos a pedirle a Dios más dolor para ser mejor seres humanos, porque creo que es la única manera. Un día estando en un congreso en Torreón, un sacerdote sube conocedor de las características del ser humano y dice, saben que yo le quisiera pedir a Dios que se abriera un grupo en cada manzana, pero como eso no es posible, le voy a pedir a Dios que en cada manzana haya una sociedad de seres humanos conocidos, porque ahora el pinche egoísmo no nos deja saludar unos a los otros, parecemos que andamos enmascarados sin una relación afectiva que nos hermane como hijos de Dios, sino cada quien en lo suyo. Por eso nuestras oraciones en la noche no tienen la fuerza que necesita, porque todo el día hemos estado pensando en qué podíamos satisfacernos para nosotros mismos, para qué ocuparnos de las otras cosas de los demás, para qué hacer al bien por los otros. Y cuando uno se dedica a hacerle el bien a los otros, un día un sacerdote que fue el único preso considerado en las Islas Marías, el padre Trampas, voluntario quiero decir, el único preso que fue, que dijo, yo me gradué de sacerdote y quiero oficiar y venirme como preso aquí. Llegó al grupo a donde milito y después de hablar se acercó la gente y le dijo, padrecito, deme su bendición. Y le dijo, ¿de qué te sirve una bendición de un pecador como yo? Ve a hacerle el bien a alguien que lo necesite, y entonces cuando él te diga que Dios te bendiga, esa es una bendición para ti. Todos nos preocupamos por juntar unos centavitos, pero ¿quién le gusta ahorrar espiritualmente para cuando las cosas no estén bien? Y si tú te acercas al dolor de los demás, verás que las cosas van a ser diferentes en la vida. El egoísmo es el que nos ha partido el alma a todos. Es el problema de la humanidad entera, y en este caso de los grupos y en nuestra familia, todos queremos más de lo que nos corresponde. ¿Para qué ocuparme en mi amiga, en mi amigo, si yo tengo tantos problemas, ¿no? Sin darnos cuenta que cuando más problemas tengas y tú quieres encontrar a Dios, olvídate de ti dedicándole un tiempo a quien te necesita. Y de ahí dice una de las promesas, ¿verdad? Lo que Dios no puede bajar a hacer, hazlo tú y Él se va a encargar de las cosas que tú nunca has podido hacer, pero haz algo por alguien. Nosotros decimos, no, es su bronca, yo por eso no me meto en problemas. Y fíjense que una vez había un ratón en una casa y escuchó que los dueños de la casa estaban muy contentos y le gritaba uno al otro, la pareja, ya llegó lo que esperábamos, y el ratón se asoma y ve y era una caja, y la abren contentos y al abrir la caja sale una ratonera. Y entonces el ratón le empieza a sudar, dice, me quieren matar. Y sale el ratón todo asustado y va a ver a una gallina, como a veces nuestros hijos, que están asustados porque ya se metieron en una bronca o algo. Y papá, quiero hablar. No, porque hoy coordino. Sí, y la mamá, no, porque voy a jugar con mis amigas o voy al gimnasio. Y de veras los hijos, fíjense cómo se quedan. No hay tiempo. Dios habla a través de cualquiera. Y entonces la gallina le dice, ¿qué quieres? Y el ratón le dice, tengo mucho miedo, gallinita, ayúdame, me quiere matar. Dice, ay, ese es tu problema. A mí déjame. Y se va triste, como a veces nuestros hijos. Y va y busca al borrego, y el borrego, cuando le dice, borreguito, fíjate que los dueños trajeron un aparato donde me quieren,
Dice, bueno, pues eso será para, contigo el problema, yo estoy bien, déjame comer. Y ya muy triste, como a veces nuestros hijos, cuando no encuentran a nadie, tienen que ir a buscar a un drogo, a quien sea. Entonces le camina y va a ver a la vaca, y la vaca pues echada, dice, deja dormir, no esté chingando. Y se va como nuestros hijos a veces. El ratón lleno de miedo y se va a su agujero temblando, como cuántas veces. Una vez llegué de un grupo en la madrugada, había ido a Tulancingo, llegué en la madrugada y entré, y desde niña yo durmiendo llego y lo primero que hago, entro a su recámara y les doy un beso, y en el subconsciente me sonreía, ¿no? Puta, qué fuerza es el amor, ¿eh? Y esa noche que entré, oigo que estaba llorando mi hija en silencio, y también oigo un disco de Luis Miguel, de ese de romances. Así que imagínense, sus pininos de mi hija, había tenido probablemente sus primeros problemas con su novio, y le prendo la luz y la abrazo y le dije, no te preocupes, hija, esos son los primeros rasgos del amor, hija. Y mi hija empezó a llorar en mi hombro, y uno a veces se priva de poderlos ayudar, porque no tiene uno la capacidad de pensar en otros. Le dijeron aquí a uno, la vida no se puede llevar nada más satisfaciendo los instintos, hay que ocuparse con las cosas del alma, del espíritu, con las cosas de Dios. Y a veces nuestras vidas siguen siendo vacías. Creemos que el amor de un mayor es ser enérgico. Y dice Bill, tú no has aprovechado el amor que Dios te ha dado, porque no se lo has devuelto como Él ha querido que se lo devuelvas, amando a tu prójimo como Él quiere que lo hagas. Entonces el ratón se va muy triste a su rincón y no puede dormir, y en eso, en la madrugada, suena la ratonera y se oye un grito atrás del ruido de la ratonera, y el ratón se asoma, pues era obvio que a él no le tocó, y era una víbora, pero que al acercarse la señora creyendo que era el ratón, la víbora la picó y se pone bien mala, y llega el doctor y le dice, necesita mucha dieta. Entonces el señor dice, pues hay que matar a la gallina para darle pollo. Y entonces se muere la señora, y llegan al velorio. Dice, pues hay que matar al borrego para darles el convivio. Y después lo entierran y no tienen con qué pagar. Dice, pues hay que vender la pinche vaca para pagar. Y todos los egoístas salieron perdiendo, y el ratón ahí seguía. Y así es como perdemos en la vida. Yo a veces quisiera, mis hijas, a veces me quisiera recordar de todo lo desagradable que me han dado. Ahora ya no están conmigo, y veo la casa, que es grande, la casa de ustedes, y digo, ahora quédate con tu pinche casa, güey. No siempre las estaba chingando, cuiden. Ahora ya no se oyen las risas de mis nietos. A veces tenemos todo eso. Dice por ahí un libro, hay gente que pretende ser rica y no tiene nada, y hay gente que siente que es pobre y lo tiene todo. Y a veces tiene uno todo y no se da uno cuenta que es rico, porque esa es la forma egoísta de pensar de la gente. Entonces digo yo, ¿quién me ha dado más, yo a ellas o ellas a mí? Si las veces que me quedé sin trabajo, si las veces que entristecí, si las veces que me deprimí, el amor, sus gracias.
sus risas. Me dio un infarto en el 2002 que yo sentía que no me levantaba, y cuando las veía paradas en la puerta, sus lágrimas se les derramaba y me dieron la fuerza para luchar contra la misma enfermedad. Y siempre está uno chingando. ¿Cuánto les di? ¿Cuántos desvelos para pagar sus estudios? Y decía mi padrino, ¿para qué les diste estudios si ibas a estar chingando, cabrón? ¿No has aprendido a dar sin recibir nada? A veces la melancolía. Anoche mismo se fueron unos amigos, me senté, venía de un grupo, ya era muy tarde, y vino la melancolía y la nostalgia de sus risas. Cuando salía a buscarlas a la calle, a las veces de chiquillos que van atrás de uno y quieren que los carguen, pero no hay tiempo para eso, mañana. Y nunca se da tiempo uno para ellos ni para uno mismo, y deja uno de vivir. Entonces viene este problema y se tienen que ir unas a Aguascalientes y otras se fueron a sus casas. Pero antes de que se fueran, yo le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Que voy a correr a la güera, que es la que es un dolor de cabeza. Mi mujer agachada me dice, como quieras para terminar. Bájala. Y baja mi hija, con la cabeza agacha. Y me acordé. Y me acordé cuando mis comportamientos te dejaban mucho que desear y me llenaba de remordimientos por mi pinche conducta. Y yo quería que me dieran una oportunidad y siempre me rechazaron. Y le dije, güera, ¿te das cuenta qué problema tuvimos? Sí. Y en eso, la mesa tiene el vidrio del centro, y veo que sus lágrimas chocan con el vidrio. Parece que chocaron en el fondo de mi corazón. Y lo único que hice fue pararme, abrazarle, y le dije, hija, perdóname quizá por no comprenderte. Y mi hija me dijo, no sé por qué, papá. Sé que no merezco esta oportunidad, pero yo siempre te he querido con toda mi alma, pero soy así. Soy así. Y se fue y está en Aguascalientes. Ya va a ser mamá. Y yo me digo para mí mismo, si tienen su familia, disfrútenla. Vívanla intensamente los hijos. Si nos dedicamos a ver lo que no nos gusta de los demás, lo vamos a encontrar. Había una señora que le gustaba mucho el chisme, llegó una visita y dijo, la vecina es una mugrosa y sus hijos son unos pelados. Y dice, hablando de eso, asómate a la ventana y andan. Y se asoma la otra señora y le dice, pues lo único que veo es que tus vidrios están sucios. Y a veces como está uno tan sucio, lo único que ve de los demás son cosas malas y no están tan malas. Muchas gracias, felices 24 horas a todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie quiere hacerle preguntas? Bueno, yo Sí, se deja. no tengo palabras para decir todo lo que conmovió en mí, lo que estoy pasando con mis hijas. Tengo una hija de 13 años y como usted dice, es mejor dejarla
dejar que ellos mismos avancen solos y se den cuenta de todos sus errores, que se den sus tropiezos. Y sí tiene usted mucha razón de todo lo que dice, que uno es muy sobreprotector, porque uno lo pasa. Yo soy hija de un alcohólico, esposa de un drogadicto. Y ahora mi hija me está haciendo ver todos esos errores que desgraciadamente yo desemboqué todas mis frustraciones con ella. Y usted me ha dado una gran prueba de todo lo que estoy cometiendo con ella. Y a todo lo que la puedo orillar, yo le agradezco. Gracias. Vamos a agradecerle a Dios que nos permitió estar en esta tarde. Que Dios te bendiga, mija. Todo se va a componer. Yo quiero decir, ¿cuál es el momento en que tú te logras desenganchar de todo eso que le querías decir a tu mamá? Porque ahorita así como que me llegó a mí y bueno, yo creo que es muy válido reconocerlo, ¿no? Y yo estoy ahorita en eso, ya lo reconocí, pero ¿qué fuerza tuviste para poder trascender esa barrera? Porque te he oído varias veces, sé el amor que profesas por tu madre. ¿Qué hizo que se rompiera ese bloque para que Ray se entregara amorosamente a su madre? Y fíjate que ahora hasta la admiro, ¿no? Porque a pesar de su adicción, uno es bien tonto hasta para recibir amor. Ella una mujer valiente. Yo me di cuenta cuando hice el cuarto y quinto paso, que lo que busca uno como adicto a lo que sea, es siempre buscar un culpable. Y yo le decía a mi padrino Álvaro, ya lo conoces, decía, es que siento vergüenza. Y me dijo, ¿quién crees que sienta más vergüenza? ¿Tú de ella o ella de ti? Y me puse a pensar, sí, cierto. ¿No te has dado cuenta que se fue a acostar con alguien que ni era de su agrado, en contra de su voluntad, para llevarte de comer? Y entonces me empezó a enseñar, ¿verdad?, que todo lo que yo veía mal, ella había sufrido mucho para eso. Y cuando yo hice el quinto paso, entonces sentí la necesidad de hablar con ella. Había un detalle muy fuerte entre ella y yo. Ella era muy guapa. Yo luego les digo vacilando a donde voy, no sé, por eso salí yo así, pero muy guapa, muy alegre. Su cuerpo era muy bonito, una mirada hermosa. Como el adicto todo lo que tiene cerca le parte la madre. Decía el Comanche, todo, Ray, todo le parte. Dice el tema que me dejaron hoy, ¿qué puede haber en el hogar de un adicto, de un alcohólico? Puede haber a veces hasta comodidades, pero el fondo de eso, solo, ¿verdad?, siente un ambiente de miserias y de muerte. De verdad. Entonces, era muy, muy guapa, y cuando llegaba se le alzaba la falda y eso, y yo ya empezaba a beber. Si ustedes se dan cuenta que cuando van a ver un psiquiatra y ya su familiar está su problema muy fuerte sobre cualquier adicción, lo primero que le dicen, si hay mujeres, aléjenlo. Porque no sé por qué ese lado es el que más atosiga. Y entonces ella bailaba mucho, entonces había las posadas en la calle y bailaba muy bonito y le hacían rueda, y yo la metía a veces a fuerzas. Dice el paso 5, ¿no? Gozábamos de una reputación que en el fondo sabíamos que no merecíamos, y es bien triste, ¿verdad? Por eso dicen que desnudarse ante otro no cuesta tanto trabajo como desnudarse ante uno mismo. Y entonces la gente le decía a Raquel, qué buen hijo tienes. Y yo, ahogado en alcohol, porque empecé a sentir deseos en ella. Y llego a Alcohólicos Anónimos, y cómo decirle. Y como si no llegó a más, ella luego me compraba el vino y todo, por lo que decías, hija, por protegerme, porque me metía en muchos problemas, por protegerme. Y entonces ella no sabía hasta dónde iba ya. No pasó a más,
porque Dios es grande. Entonces yo traía unas culpas que me costaba mucho trabajo verla de frente. Me hice cargo de ella ya en la fase final de su alcoholismo y de todo, pero no la podía ver a los ojos. Había algo que traía adentro, ya había hablado algunas veces con ella, pero eso lo tenía. Y resulta que ella cae enferma, me toca. Dios no se equivoque. Cuando le digo al padre Álvaro, sabe que mi madre está muy grave, dice, ese es el momento, que te pongas bien con Dios. No la dejes, porque desafortunadamente somos tan egoístas que cuando vemos a alguien mal, ahí lo dejamos. Dicen que la gratitud a veces no nos anda interesando. Bueno, entonces cae al hospital y es una agonía espantosa. De repente me dice el doctor, tiene encefalopatía hepática. ¿Y qué es eso? Es la muerte cerebral. Dice, su madre no oye, ni ve, ni habla. Y le digo, bueno, ¿por qué entonces cuando yo entro, yo veo que se le escurren las lágrimas? Y voltea al doctor y me dice, eso yo no se lo podría responder. Creo que he visto que tiene usted un amigo sacerdote, que él se lo diga. Y entonces llegó esa tarde el padre, después de 3 meses de agonía, y le digo, padre, como que mi madre se aferra a vivir. Dice, no, Rael, tu madre no quiere vivir, nomás hay algo que la está deteniendo. Dice, ¿sabes qué? Que lo último que se va es la vida, es el espíritu. El doctor te dijo que tiene muerte física, pero su espíritu ahí está. Ayúdala, Ray, ¿cómo estás con ella? Le dije algo de lo que platicamos, padre, no lo saldamos. Te voy a cerrar el cubículo y dile en el oído que te perdone. Le dije, padre, pero sí, ya le dije que no. Oye, dile. También yo te digo que ahí está el espíritu. Mi madre inmovilizada, llena de aparatos. Me acerqué en el oído, le dije, perdóname de lo que he guardado tanto tiempo. Y su dedo débil se movió en mi mano y al rato murió mi madre. Y al rato murió. Y yo tuve que entender que solo enfrentando las cosas, con el riesgo que a veces lo manden uno para ir chongo, ¿no? Pero es mejor enfrentar las cosas. Nadie va a poder estar bien con Dios si está mal con su prójimo, eso estoy seguro. Hay una frase retórica de Cristo: antes de venir a mí, vete a poner en paz con tu hermano. Es lo que dice. No puedes partirle la madre a alguien o ser feliz a costilla de la infelicidad de otros, que es la forma con que muchos de los seres humanos queremos o vivimos en esta vida, de esa manera, con mucho. Le dije un día a mi padrino, ¿y cómo poder ser humilde? Me contestó, con muchas lágrimas. Dije, el árbol de la humildad se riega con muchas lágrimas, y he tenido que llorar muchas veces. Dije, muchas, no sabes cuán. Pero también, si ven ustedes el 10º paso, dice, debemos de desengañar a los nuevos y a los que desconocen. El crecimiento espiritual va a ser a través de mucho tiempo y muchos tropiezos. No está diciendo, llégale y te vas derechito. Y a veces dentro de esto hay que llorar, pero vale la pena. Porque digo yo, a veces mi vida dentro de este tiempo, me conocen ustedes, he estado entregado en el servicio y a veces me digo, creo que Dios no toma en cuenta esto, creo que le va mejor a los que se hacen más bueyes, ¿no? Digo yo, pero el otro día leyendo el paso 12, dice, la vida no hubiera tenido sentido, ni Dios hubiera tenido sentido, si terminara en esta vida. Hay algo más allá, y dice el paso 12, es el ahorro que en su momento lo va a vivir. Y yo creo que Dios tiene un cielo especial, no para los que no han pecado, para los santos.
Un día le dijeron a San Francisco, ¿por qué cree usted que va a juzgar al hombre Dios? Y contestó San Francisco, por 3 cosas: por la forma en que haya amado, por la forma que haya perdonado y por la forma que haya servido. Y yo creo que quienes han sido útiles al Señor van a tener su recompensa. Gracias. Gracias.